Toma asiento, relájate y ponte a escuchar. Iniciamos. Wow Radio. Descúbrete, somos mucho más. Estamos en Facebook, Hola, muy buenas a todos. Mi @Wow nombre es Radio. Raimundo. Estoy aquí con mis compañeros Frida y Jesús y con nuestro invitado de hoy, con el profesor Carlos Villalpando. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. profe. Gracias, Ray, Frida, Chuy, gracias por invitarme. Gracias por venir. El día de hoy aquí en Hablando de Negocios estamos aquí para hablar con el profesor sobre el panorama actual de cómo están las cosas en el mundo. Por ejemplo, nos gustaría, profe, que nos dijera de momento, ¿usted cómo describiría el panorama actual económico como en Estados Unidos y el papel que tiene en la economía global? Yo creo que, mencionas una palabra muy importante, ¿no? La parte global. Al ser ya desde hace décadas una economía globalizada, lo que pasa en un país repercute en lo demás. Y hay que ser sinceros, la economía más grande del mundo, la economía norteamericana, un Producto Interno Bruto de casi 30 trillones de dólares, obviamente lo que haga tiene repercusiones en prácticamente cualquier esquina del globo. Ahorita hay mucha incertidumbre. Ustedes han visto precisamente el tipo de cambio, cómo se ha movido. Hace unas semanas estaba casi a 21 pesos. El día de hoy bajó por unos segundos intradía a menos de 20 pesos. Ahorita estaba como en 20 pesos 8 centavos, 20 pesos 9 centavos. Es decir, hay mucha incertidumbre que precisamente perjudica el desempeño de las empresas, el desempeño de las economías, y obviamente todo esto repercute en la inversión, la generación de empleos, el consumo, el crecimiento económico, y pues obviamente todo eso engloba la salud económica y el panorama económico de las empresas y de obviamente cualquiera de los países. Y sobre todo con esto que comentabas tú, la parte de los aranceles, la parte de una posible recesión en Estados Unidos, la parte de una posible recesión en México en caso de aplicación de aranceles, pues todo eso trae en jaque no solamente al gobierno mexicano, sino canadiense, Europa, porque hemos visto cómo están precisamente la guerra comercial, que realmente no es nueva. Recordarán ustedes, estaban muy jóvenes, pero en el primer periodo de Donald Trump ya hizo una guerra comercial con China sobre todo, y cuando llegó la pandemia, la economía mundial ya estaba debilitada precisamente por esa guerra arancelaria que había empezado Estados Unidos, principalmente con China, y lo podemos ver que lo sigue haciendo de una manera más agresiva en este periodo presidencial Donald Trump. Yo te quería preguntar, referente a este nuevo periodo presidencial y como dices que repercute directamente tanto en el mundo, pero sobre todo en México, ¿qué cambios has visto que puedan influir en base al mandato actual de Trump? Es interesante lo que comenta Chuy, que por ejemplo, la primera vez que Donald Trump ganó un periodo presidencial, el tipo de cambio se depreció casi 6% en México. Esta segunda ocasión que lo gana se deprecia un 3%, es decir, el mercado hasta cierto punto ya sabe qué esperar de Donald Trump. El tipo de cambio ya sabe cómo se comporta, sabe que es una persona que negocia agresivamente, pero también ya sabe qué esperar en esa parte. Entonces, esa es una, digamos, una adaptación que hizo el mercado cambiario, el mercado financiero en el caso de México, pero sin embargo, lo hemos visto y pues ha sido algo muy evidente, no sabes qué esperar de las decisiones del gobierno de Estados Unidos. Sí. Se ponen aranceles un día, se quitan a las 48 horas, te amenazan con más la siguiente semana, pero hay que hacer otra aclaración. La economía mexicana, el sistema financiero mexicano es un sistema sólido, que obviamente como todos los sistemas financieros y como todas las economías tienen riesgos, pero es un sistema sólido. De hecho, ayer, una calificadora redujo o puso en perspectiva negativa la situación del sistema financiero mexicano por un posible riesgo de recesión en la economía mexicana. Entonces, eso lo que hace te dice, oye, ten cuidado porque hay factores en el sistema financiero que tienes que estar cuidando porque podrían desencadenarte precisamente a una situación mayor. Entonces,
aunque es un sistema financiero sólido, es una economía que prácticamente vale 1.8 trillones de dólares la economía mexicana, tiene reservas internacionales por 236 mil millones de dólares en el Banco Central, 120 toneladas de oro, una línea de crédito flexible por 47 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Esa economía ha sido sólida y te permite precisamente enfrentar estas fluctuaciones, digamos, que suceden en la economía global, o al menos tratar de amortiguar en algún sentido los impactos que pueda tener las decisiones norteamericanas, el impacto de la economía global, precisamente con la economía mexicana. Ok, muchas gracias. ¿Qué otras cosas podrían afectar como a la economía global el respecto de que Estados Unidos esté actuando, por ejemplo, que dicen que van a poner aranceles y luego los atrasan un mes? Entonces ese tipo de cosas que puede afectar. Precisamente eso te genera incertidumbre, porque por ejemplo, cuando aquí nos duraron los aranceles 24 horas, ¿sí? Que los puso Estados Unidos, muchos camiones en frontera llegaron a frontera de Estados Unidos y se pararon. O sea, no cruzaron frontera esperando a ver si los aranceles se quedaban, se retiraban, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que hace es generar incertidumbre que no sé cómo actuar precisamente en el panorama de negocios, ¿sí? Y precisamente lo que a los inversionistas no les gusta es la incertidumbre. Claro. Incertidumbre y riesgo son dos cosas diferentes. Si me dices, hay riesgo, yo sé que hay riesgo y sé que debo de actuar de cierta manera. Pero si me dices, no sé qué va a pasar, precisamente es incertidumbre. Y no sé precisamente si mañana hay aranceles, si los vas a poner, si los vas a quitar. Y viene otra parte, es el actuar del gobierno mexicano, es si va a poner aranceles en represalia, si no va a poner aranceles en represalia, si va a buscar mesas de negociación, que es como lo ha estado haciendo. Pero sí es muy importante, por ejemplo, en el caso del sistema financiero, si tú quieres ver cómo está la salud de una economía, ve su sistema financiero, ve, por ejemplo, su indicador bursátil, que en el caso de México el más importante es el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, y ese te está monitoreando, ese incluso se anticipa que algo malo pueda pasar. En cuanto tú lo veas que empieza a bajar, algo por ahí puede ser una toma de utilidades, pero si es una baja constante, lo han visto ustedes en la semana. Donald Trump hablaba de aranceles al acero, de aranceles y las bolsas se desplomaron. O sea, hubo pérdidas prácticamente en los indicadores más grandes, que es el Standard & Poor's 500, que es el índice bursátil más grande de todo el mundo, y obviamente al caer ese arrastra a todos los demás. ¿Sí? Entonces, ese tipo de decisiones lo que generan es precisamente incertidumbre. Lo han visto ustedes, ya se habla de un riesgo de recesión en Estados Unidos, se habla de una desaceleración ya en el consumo en Estados Unidos. Aparte, las políticas que se han tomado por parte del gobierno norteamericano de despedir trabajadores, pues también han generado incertidumbres en el mercado laboral norteamericano. Por ejemplo, lo que sucedió con el Honda Civic, no sé si lo llegaste a ver, que la fabricación era aquí en México y a partir de esos aranceles, que es muchísimo, el 25%, decidieron enviarlo directamente a Estados Unidos para no tener que pagar como tal ese tipo de aranceles. Sí, o sea, eso te genera también lo que son movimientos de industrias, ¿no? Por ejemplo, el riesgo precisamente es eso. Ahora, viene la parte de la terciarización, o sea, lo que tú buscas es producir donde te sea más barato. Obviamente, al momento de que pones aranceles para la entrada de mercancías, pues el precio se encarece. Que hay que hacer una aclaración. Quien va a terminar repercutiendo con ese arancel es precisamente la población del país que pone el arancel, porque es quien lo termina pagando, ¿sí? Entonces, eso empieza a generar presiones inflacionarias. Puede ser que la inflación en Estados Unidos, que hasta el día de hoy va a la baja, por la decisión de imponer aranceles que se impongan en estos días o en días futuros, lo que haga termine haciendo presiones inflacionarias, subiendo los precios en Estados Unidos y no permitiendo que la Reserva Federal o el Banco Central norteamericano tenga una política monetaria expansiva, es decir, que baje las tasas de interés, sino que las mantenga o incluso las vuelva a subir. Que es curioso cómo una cosa tiene que ver con otra. Si las tasas de interés en Estados Unidos suben, vamos a ver cómo el tipo de cambio va a empezar a subir también aquí, porque hay una cosa que se llama el carry trade. El carry trade es dinero que está buscando tasas de interés atractivas en diferentes países. Si hay más atractivo en invertir en Estados Unidos, el dinero sale de otros países y se va a Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita la tasa de interés del Banco de México es 9.5%. Es una tasa de interés muy atractiva. Eso permite que haya capitales, ¿sí? Que haya perfectamente inversión de dólares que llegue a México, y al incrementarse la cantidad de dólares en circulación o que ingresan a territorio mexicano o al sistema financiero, el tipo de cambio empieza a bajar. Es decir, lo ven ustedes, lo platicábamos hace unos minutos, con el tipo de cambio de posiblemente llegue a bajar abajo de los 20 pesos. Sí.
Yo tenía una pregunta. En México, respecto a las barreras comerciales, ¿cómo podría esto afectar al sector de la manufactura o agricultura? Precisamente en agricultura es muy interesante porque hay que aclarar una cosa. México, Estados Unidos y Canadá tienen desde 1994 el Tratado de Libre Comercio. Ustedes como estudiantes de comercio lo conocen perfectamente. Ahora lo llamamos TEMEC por la renegociación que se hizo precisamente en el primer periodo con Donald Trump. Hay muchos productos que están exentos, por no decir todos, precisamente con este tratado comercial, siempre y cuando cumplan las normas que se estipulan en el tratado, como contenido nacional, como que sean producidos en México, que no los traigas de otro país y tú los hagas pasar como producidos localmente y lo quieras meter ahí. Realmente, aunque se critica, el TEMEC, antes Telecán, ha sido un instrumento impresionantemente funcional para la economía mexicana. De 1994 al año pasado, a 2024, el comercio entre México y Estados Unidos ha crecido 1089%. ¿Sí? Es decir, es impresionante la cantidad de comercio. Es la frontera que más comercio tiene, la frontera México-Estados Unidos. Y obviamente, como lo preguntaba Frida, el poner aranceles repercute. ¿Por qué? Mucho del alimento que producimos en México va para Estados Unidos, ¿sí? Aunque aún no se ha hablado precisamente de ese arancel. ¿Qué te permite? Recuerden que estamos en un libre mercado, y un libre mercado es tú produces y lo vendes a quien tú quieres. Si en algún momento te conviene más venderlo a Estados Unidos, pues lo que va a hacer el productor es mandarlo a Estados Unidos, y se puede generar obviamente un incremento de precios en México por la falta de ese producto. Claro. ¿Sí? Nosotros la mitad del maíz que consumimos proviene de Estados Unidos, la mitad del maíz que producimos lo mandamos a Estados Unidos. Es decir, este giro que damos es parte de la dinámica económica que permite el libre mercado. ¿Sí? En cuestión de manufacturas, como lo comentaba Chuy hace un momento, lo que puede suceder es que empresas se vayan de México precisamente a Estados Unidos, que es la finalidad que lo ha dicho el propio presidente norteamericano, es van a venir las empresas y van a fabricar en Estados Unidos porque venden en Estados Unidos. Entonces, te podría repercutir que volvemos al punto. Si una empresa decidiera irse hoy, no se va a ir hoy mismo, o sea, decide irse, pero tiene que ver a dónde se va a ir. Si es en el caso de Estados Unidos, tiene que obviamente generar la infraestructura para instalarse allá, o sea, comprar desde la tierra, realizar la nave industrial, comprar la maquinaria, capacitar trabajadores. Es decir, el cambio no es inmediato, el cambio es a través de un periodo de tiempo. Y no siempre le va a convenir a largo plazo. Exactamente, porque por ejemplo muchas empresas dicen, bueno, habría que ver la política. El periodo presidencial en Estados Unidos, a diferencia de México, son 4 años. ¿Sí? Entonces, habría que ver precisamente esa política laxa. Ahora, pueden ver, por ejemplo, el caso de Canadá. Canadá anunció aranceles en respuesta a los aranceles norteamericanos, y aparte de los aranceles que anunció unos aranceles que se le llaman quirúrgicos, que son a productos muy específicos que se producen en estados que son republicanos. ¿Sí? Es decir, son estados que son del partido del presidente, que lo que va a hacer es busca presionar desde adentro, para que desde adentro presionen al presidente para que elimine los aranceles. México lo hizo en 2018, o sea, no es algo raro. México en 2018 utilizó aranceles quirúrgicos y funcionaron. ¿Sí? Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo cree que, a partir de lo que está haciendo Canadá, cómo cree que debería responder México ante estas restricciones arancelarias que nos están poniendo? Yo creo que se ha respondido de una manera correcta, es decir, no actuando de una manera visceral, sino, como os he dicho, pensando las cosas que vas a hacer, porque lo repito, si tú pones aranceles, a quienes terminaríamos pagando los aranceles de productos norteamericanos seríamos nosotros. Okay. ¿Sí? Porque se transfiere precisamente ese arancel a pues el comprador final. Entonces creo que sí se debe de buscar una negociación, porque precisamente para eso fue el Tratado de Libre Comercio, para la negociación. Una implementación general de 25% de aranceles prácticamente significa la desaparición del Tratado de Libre Comercio. Sí, es muchísimo. ¿Sí? Entonces creo que sí hay que tener una mesa de negociación, pero también hay que tener listos precisamente esos aranceles quirúrgicos, no en general, sino buscar precisamente dónde son los estados que más pueden presionar precisamente al gobierno norteamericano. Por ejemplo, cuando se anunciaron los aranceles a los vehículos y a las partes automotrices, ¿quiénes fueron los que presionaron al gobierno para que los quitara prácticamente horas después? Las grandes armadoras norteamericanas. Es decir, la presión viene desde dentro, no viene desde fuera. Entonces, tendrías que buscar precisamente cómo hacer esa presión por parte de el sector empresarial o el sector político norteamericano, para que lo que hagan es precisamente, de cierta manera, buscar que el propio gobierno norteamericano retire, o en algún momento, pues al menos minimice el porcentaje de arancel. Sí. Esta imposición de aranceles
pues comenzó porque Donald Trump no quería más mexicanos allá o más latinoamericanos. ¿Usted qué cree o cómo cree que afecta a Estados Unidos o a México esta deportación masiva que ha habido de migrantes? Desde hace como desde un mes después de que Donald Trump ganó precisamente las elecciones norteamericanas, empezaron a haber cálculos de cuánto le costaría al gobierno norteamericano hacer deportaciones masivas. Si se hicieran las deportaciones como el gobierno norteamericano las quiere, se calcula que le costarían $90,000 millones al año al gobierno norteamericano. Es decir, 4 por 9, 36. Estás hablando de $360,000 millones solamente en deportaciones. ¿Sí? Entonces, y ahora hay que hacer una aclaración aquí, que lo han visto seguramente ustedes en noticieros, aunque se han hecho deportaciones, aún al día de hoy el gobierno de Donald Trump está deportando menos inmigrantes que en su periodo anterior. Y aún así, el periodo anterior de Donald Trump deportó menos migrantes que lo que deportó Joe Biden. Y aún así, Joe Biden deportó menos migrantes que lo de que deportó Barack Obama. Es decir, también viene la parte mediática, ¿sí? Sí. Que ahora, sí hay que ser sincero, lo que se ha recrudecido un poquito más es precisamente un discurso anti-inmigrante, ¿no? Que era lo que comentaba Raimundo. Y es muy curioso porque gran parte de los trabajadores inmigrantes que están en Estados Unidos ayudan precisamente a que los precios no sean tan altos. La mano de obra es una mano de obra más barata, y muchos hay que aclarar, muchos son ilegales. Sí, por supuesto. Y precisamente al ser ilegal, o sea, no le pagas lo mismo que a un trabajador legal. Entonces, eso repercute precisamente en el precio final del bien o servicio. ¿Sí? Entonces, si esa mano de obra empieza a subir de precio, digamos, ¿sí? Pues precisamente se va a ver impactado en los precios finales. Súmale que si tienes aranceles, pues obviamente los precios se van a disparar en Estados Unidos, que es lo que decíamos. Obviamente a nadie le conviene una inflación muy alta, ¿sí? Y precisamente esos trabajadores inmigrantes han ayudado a mantener unos precios estables en Estados Unidos. Sí. Yo tenía otra pregunta respecto a cómo pueden los inversionistas en las empresas de México prepararse para las posibles fluctuaciones de la economía estadounidense. Yo creo que el primer paso es precisamente estar al pendiente de las cifras que se den, de fuentes obviamente fiables, ¿sí? A raíz del internet hace algunos años ya todo mundo es analista económico, financiero, deportista, etcétera. Entonces, uno, ver fuentes confiables, y dos, precisamente tú dijiste la palabra clave, ¿no? Prever precisamente alguna incertidumbre que haya. Por ejemplo, el balance comercial en el primer mes de 2025 fue mucho mayor en Estados Unidos porque cuando se anunció la posibilidad de poner aranceles, las empresas norteamericanas triplicaron la compra de productos mexicanos previendo tener un stock en el caso de que hubiera aranceles. ¿Sí? Entonces, tú podrías prever, o las empresas mexicanas podrían prever precisamente eso, el que se impongan aranceles haciendo, pues obviamente, sus corridas financieras para saber, obviamente, si te conviene o no te conviene hacer una expansión. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Podrías hacer también, obviamente, que México lo ha buscado. México, al día de hoy, el 84% de todo lo que exporta va a dar a Estados Unidos. Hay que hacer una aclaración. Eso se ha reducido. Sí. Antes era arriba del 90%. Entonces, es decir, México ha diversificado mercados. Sin embargo, compartes frontera con el consumidor más grande del mundo, que es Estados Unidos. O sea, literalmente la dinámica económica te jala. ¿Sí? Claro. Es como si les dijera, oye, ahora, mucha gente dice, oye, hay que tomar a China como socio comercial para sustituir a Estados Unidos. O sea, China es exportador, no es consumidor. Por supuesto. ¿Sí? Tú vas y le dices a China, te vendo un celular, China te va a decir, yo te vendo uno más barato del que tú me lo vendes. ¿Sí? Estados Unidos te dice, yo te compro, o sea, yo soy consumidor. Estás hablando de un mercado de 340,000 millones de personas con un Producto Interno Bruto per cápita considerable, ¿sí? Lo que quiere decir que obviamente hay consumo, hay ingreso. Entonces, sustituir a Estados Unidos es complicado. Además que el TEMEC no lo permite. Te permite tener negociaciones con otros países. Aquí hay que hacer una aclaración curiosa. El primer periodo de Donald Trump, el gobierno norteamericano, le puso aranceles al acero mexicano porque le dijo, oye, México, estoy viendo que el acero que me vendes es acero chino, lo estás triangulando, sí. Lo cual era cierto, ¿sí? Entonces, ahí viene esa parte que te dice, oye, a ver, pues el acero que entra por el TEMEC y que entra con la reglamentación del TEMEC, pues obviamente es un acero, digamos, legal que entra a Estados Unidos. Sí. Pero esa parte donde México compraba acero chino y se lo vendía a Estados Unidos, pues ahí fue donde obviamente hubo un poquito de esa molestia. Ajá. Claro. Entonces, un tratado comercial no te limita a tener precisamente tratados con otros países, pero
Obviamente pues hay que respetar cada uno de los tratados, ¿no? Y la verdad es que si ustedes han visto, que seguramente sí por sus materias de comercio, el balance comercial, México le compra más a China de lo que le compra a Estados Unidos. ¿Sí? Y la balanza comercial de México sería deficitaria con la mayoría de los países si no fuera precisamente por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es nuestro gran comprador. ¿Sí? Entonces, esa parte, el Producto Interno Bruto, lo platicamos hace unos segundos, el 84% de lo que exportamos va a dar a Estados Unidos. Quiere decir que más o menos el 27% del Producto Interno Bruto total de México depende de lo que exportes a Estados Unidos. Es decir, tiene un gran peso económico y comercial la economía norteamericana. Y por lo menos para Estados Unidos, ¿qué porcentaje sería? Nosotros, ahí como toda relación, el amor nuestro es el mismo pues, en dos sentidos. Para ellos nosotros representan prácticamente la cuarta parte y nosotros para ellos representamos solamente el 16%. Exactamente. ¿Sí? Es decir, 10% menos que ahora. Es curioso que hablamos de porcentajes. Estados Unidos, lo decía Ray hace un momento, Donald Trump habla mucho de balanzas comerciales, de déficit comerciales. El mayor déficit de Estados Unidos es con China, no con México. Okay. ¿Sí? Estados Unidos tiene el déficit de Estados Unidos, el 24% del total es con China. ¿Sí? Con México es el 14%, es decir, es 10% menos. Es decir, somos ciertamente un gran socio comercial, pero Estados Unidos su principal déficit es con China. Okay. ¿Sí? Con quien por ahí han visto también ha tenido rencillas comerciales en esa parte. Sí. Sí. ¿Sí? En términos de política económica, ¿qué lecciones debería aprender México de estos cambios en la economía global que está sucediendo? Es interesante porque no es lo mismo, digo, vinculado con lo que pregunta Chuy, con lo que platicamos un momento, no es lo mismo la exportación a Estados Unidos de un dólar mexicano que de un dólar chino. ¿A qué me refiero con esto? La cadena de valor entre México y Estados Unidos está tan integrada que cada dólar, es decir, que cada dólar que se exporta de productos mexicanos a Estados Unidos, 40 centavos son de componentes que se le compraron a Estados Unidos para fabricar en México ese artículo que estás exportando. Claro. Es decir, hay una integración de cadena de valor y una integración comercial tan grande precisamente entre México y Estados Unidos que no lo tiene Estados Unidos con otros países, ni siquiera con Canadá. ¿Sí? Entonces, y platicaba o preguntabas tú en esa parte, Chuy, por ejemplo, en cuestión de política económica, ¿qué puedes aprender tú? Uno, pues que sí estás muy vinculado precisamente a Estados Unidos en la cuestión comercial y dos, obviamente, pues precisamente la implementación de una correcta política económica. Afortunadamente la inflación en México va a la baja. ¿Sí? Llegamos a estar hace un año en una inflación de 8.88%. Hay que recordar la inflación ideal, según Banco de México, es 3% más o menos un punto, es decir, entre 2 y 4, estábamos a más del doble. Ahorita la inflación está ya cerca del 4%. ¿Sí? Es decir, ya está regresando al nivel, digamos, objetivo de Banco Central, lo que ha permitido, si lo han visto ustedes, que la tasa de interés del Banco Central empiece a bajar. Es decir, ya ahorita nos es más barato pedir un crédito personal automotriz, empresarial, de lo que nos era hace un año. Entonces, la política monetaria va a la baja precisamente porque la inflación permite que el Banco Central relaje su tasa de interés. La política fiscal es la interesante o la complicada. México no ha tenido una política fiscal expansiva, es decir, el gobierno ha sido muy cauto en gastar, ¿sí? Cuando precisamente la mayoría de los países lo que hace es incrementa su gasto de gobierno para que haya más derrama económica, más dinero. Ciertamente el gobierno ha dado apoyos mediante diversos programas de becas, pero son apoyos no productivos, es decir, no se genera realmente una producción industrial de eso. Sí ayuda al consumo, que el consumo es un encadenamiento al fin y al cabo, y lo han visto ustedes, el gobierno federal ha empezado con un proyecto que ya se traía desde hace décadas, ya se utilizaba, que es el hecho en México, ¿sí? Que te digo, oye, este hecho en México, apóyalo, consúmelo, porque precisamente se queda en lo local, pero hay que ser razonables y hay que ser lógicos. Una cosa, precisamente lo platicamos al principio, esa globalización ha sido tan grande que en México ya tenemos carne de puerco china, ya tenemos chile chino, ya tenemos ajo chileno, sí, y maíz norteamericano. Es decir, de repente un taco de carnitas que tú piensas que es tan mexicano tiene muchos componentes extranjeros. Que realmente luchar contra la globalización es complicado, lo han visto ustedes en sus clases. Lo que se busca precisamente es aprovechar lo que vienen siendo las ventajas competitivas, es decir, producir en algo que yo soy bueno y ofrecerlo al mercado.
¿sí? Ok. Entonces, ese tipo de cosas son las que debería de aprovechar bien el gobierno, ¿no? Precisamente es las ventajas competitivas que tienes, la producción, tienes una mano de obra relativamente calificada, porque bueno, hay que ser sinceros, el nivel de estudios en México sigue siendo muy bajo en general, pero precisamente es ver cuáles son tus ventajas comparativas, tus ventajas competitivas y aprovecharlas para explotarlas precisamente y pues salir al mercado, ¿no? En este caso. Y ya antes de finalizar, lo que estamos haciendo con nuestros invitados es, como tal nosotros somos estudiantes y muchas de las personas que nos ven son estudiantes. Le quisiéramos pedir algún consejo que nos pudiera dar, tanto para incentivar, ahorita lo dijiste que el nivel de estudio está bajo en México, o el porcentaje de las personas que estudian en México a nivel universitario no es el óptimo. ¿Qué nos podrías recomendar como para incentivar más a alguien a que estudie la economía, a que termine una carrera? Yo creo que es interesante porque, bueno, al año pasado el Instituto Mexicano para la Competitividad te decía que de cada 100 niños que empezaban la primaria, solo 18 terminaban una carrera universitaria. Es decir, es muy reducido el porcentaje. Sí. Y con nivel posgrado, obviamente se va reduciendo más. Claro. Al día de que, por ejemplo, en México, por cada 1000 personas, solamente 2 personas tienen doctorado. Es decir, el nivel educativo en México sigue dejando, teniendo áreas de oportunidad, digámoslo así. Tiene mucho que desear. ¿Qué recomendaría? Uno, precisamente que estudien. Es complicado. La pandemia precisamente hizo un parteaguas muy fuerte. Muchos jóvenes ya no pudieron continuar estudiando precisamente porque la pandemia ya se los permitió, no por lo que quisieran, pero precisamente es aprender. Hay muchas modalidades de estudio en línea, precisamente la Cuauhtémoc ofrece estudios presenciales, estudios en línea, Sí. y O obviamente, sabatinos, por bueno, ejemplo. sí, los empresariales, y obviamente, pues esa parte de seguirse preparando, ¿no? Y la parte de la lectura, o sea, siempre estar al pendiente de lo que está pasando, más allá de influencer, más allá de todo, precisamente ver tú qué está pasando con fuentes de información fidedigna, con fuentes de información confiable, y pues aprovechar las becas que se pudieran dar por parte de instituciones privadas, de instituciones públicas, para precisamente pues hacer ese estudio que, por lo que están viendo ustedes, la carrera de comercio y negocios internacionales, pues obviamente es una carrera que tiene un boom. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo que está sucediendo es potenciar precisamente las carreras del área de negocios, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente todo esto tiene que ver con comercio, con la parte fiscal, con la parte administrativa, con la parte de empresas, con el nearshoring, que es el traslado de empresas cerca de la fuente donde están comprando, consumiendo. Es decir, todo ese tipo de situaciones viene obviamente a empujar todo lo que son las carreras de comercio y negocios, como se han impulsado obviamente también las carreras de logística, Claro. ¿no? En esa parte. ¿Por qué? Porque obviamente la logística es dinero, la logística son costos, y sería interesante después por ahí tal vez tener la oportunidad de platicar a lo mejor con ustedes la parte de logística de México, el canal seco del Istmo de Tehuantepec, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y la historia de los diferentes del canal de Panamá y todo eso, que es obviamente muy interesante y que lo que hace es acortar tiempos, ¿no? Lo dicen en los negocios, tiempo es dinero, ¿sí? Entonces, yo creo que precisamente hablando de tiempo es dinero, es que los jóvenes también inviertan su tiempo en algo que sea redituable. Ok, que, Sí. que al final sea productivo, que... Exactamente, y por qué no decirlo, bueno, que empiecen a buscar también el ser emprendedores. Ok, ok. Sí, una iniciativa muy importante y por lo menos hay muchas personas que creen que al estudiar van a tener un área de trabajo muy reducido. Ahorita, como lo comentaste, ya por lo menos en nuestra carrera, que es el comercio exterior, nos da mucha área de trabajo, mucho ámbito para generar dinero, para trabajar, para desarrollarnos aún más. Sí, exactamente, todo esto, y bueno, es parte de la globalización, Ujú. sí, es parte de la globalización, y viene precisamente esa parte de mover mercancías, y no solamente exportar es negocio, importar también es negocio. Claro. O sea, muchas de las cosas que tenemos son importadas, entonces no casarse solamente con exportar, sino importar también es negocio, y es parte de la dinámica económica. O sea, la dinámica económica es empresas abren, empresas cierras, no eres competitivo, viene alguien que te hace cerrar. A ver, pregunten, por ejemplo, a sus papás, a gente mayor, cuando precisamente entró en vigor el Telecán en el 94, desde el 92 se firma, y dicen, oye, prepárate empresas mexicanas porque va a haber un tratado de libre comercio. Muchas no se prepararon y muchas se fueron a la quiebra. Sí, claro, eso incentiva la competitividad Exactamente. junto con Estados Unidos y Y Canadá. la competencia es lo mejor que puede haber en el mercado para el consumidor. Lo peor que puede haber son los monopolios. Claro. Sí. Sí. Bueno, profesor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad, siempre es un placer platicar con usted. Perfecto, a ustedes, Frida, Raichu, y les agradezco mucho de verdad la No, invitación. muchísimas gracias. Gracias. ¿Listo?
relájate